Para poder entender la independencia del Perú hay que tener en cuenta los antecedentes, que es la llegada de los españoles al Perú en 1532, cuando se implementa el sistema de castas, que era una manera particular de estratificación social al que se pertenece solamente a través del nacimiento y se caracteriza por tener un sistema sólido, rígido e inmóvil. En Perú estaba dividido por los blancos, que eran los españoles peninsulares o nacidos en América, luego los indios, que eran habitantes originarios de América, y por debajo los negros esclavos traídos de África. A la toma del territorio peruano se crearon las reformas borbónicas, que fueron una serie de modificaciones impuestas en los diferentes virreinatos americanos que tuvieron un gran impacto a nivel político, económico, social, territorial, religioso y cultural. Estas fueron implementadas por el rey Carlos III con el objetivo de reorganizar las colonias americanas. Su aplicación incrementó la desazón y la inconformidad tuvo su estallido en la rebelión Túpac Amaru II, la cual terminó en la represión de aquella revuelta, aunque permaneció latente el germen del descontento indígena. Esta rebelión buscaba la creación de un reino independiente de España, gobernado por una monarquía hereditaria incaica, a través de la creación de un ejército y una administración propia, introduciendo una tributación única a todos los súbditos, libertad de comercio y trabajo. Fue la primera gran revolución acontecida dentro del proceso emancipador y significó un precedente para las guerras de independencia que emergerían en América a inicios del siglo XIX. Luego de 10 años aproximadamente de la rebelión Túpac Amaru II, el pensamiento político peruano realmente se incrementa gracias a la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo Guzmán, donde exhortaba a los criollos hispanoamericanos a conseguir su independencia con respecto de España, demostrando la justicia de tal actitud. El detonante que inició la guerra por la independencia del Perú fue la rebelión de los hermanos Angulo. Esta fue en 1814, es decir, ya habían ocurrido rebeliones antes, sin embargo, todas en búsqueda de reformas, y esta fue la primera que buscaba una autonomía completa de Cusco frente a Lima. Lo que motivó la rebelión fueron las limitaciones hacia los indígenas, basándose en las ideas de las Cortes de Cádiz. La rebelión fracasó por la división social que desintegró el movimiento, sin embargo, fue sumamente importante para gestar la idea y deseo de libertad por todo el virreinato. José de San Martín. Lo que primero tenemos que saber de este personaje es que nació en Yapeyú durante el virreinato del Río de la Plata en 1778. Este personaje estudió en España y luego se fue al ejército. En 1818, este mismo personaje organizó el Ejército Libertador y desde 1820 lideró el proceso de independencia del Perú. Como habíamos visto en clase, el personaje de José San Martín es relevante, no solo porque logró, a través de diversos métodos e intentos, tanto por la cordillera de los Andes como por medios marítimos, lograr la independencia del Perú, sino también porque declaró la independencia del Perú desde Lima en conjunto de las montoneras o los ejércitos montoneros. El segundo personaje es Simón Bolívar. Este personaje nació en Caracas en 1791. Un dato relevante que no mucha gente menciona es que este personaje fue huérfano desde joven. Y por eso en 1799 viaja precisamente para educarse a Europa. Tras visitar Italia y Francia, este personaje se queda con los ideales de propiedad o autonomía americana y un sentimiento de pertenencia al continente americano. Estos ideales van a ser relevantes porque más tarde son los que van a llevar a que este mismo personaje se identifique como uno de los libertadores del Perú, y no solo del Perú sino de Latinoamérica o América del Sur. En 1821, tras ganar en Venezuela batallas y lograr la liberación, empieza el descenso hasta que llegan a Perú. Una primera causa de larga duración fue el establecimiento del virreinato en el Perú, que fue el centro del poder colonial de España en Sudamérica.
En el aspecto económico, una de las primeras causas fue el sistema de trabajo semiesclavista, que fue la mita, que fue un trabajo obligatorio, y también el sistema de haciendas, en el que los peninsulares se cogían las haciendas de los criollos y los hacían trabajar para ellos. Dentro de las causas de mediana duración están las reformas borbónicas, como por ejemplo la expulsión de los jesuitas, también la crisis económica española, y algo que influenció mucho fue la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Dentro de las causas de corta duración está la invasión de Napoleón a la península ibérica, lo que causa que España se distraiga. También el establecimiento de las juntas de gobierno, que inspira a Perú a hacerlas también. Y las independencias de América, que se formaron juntas de gobierno en toda América, menos en Perú, debido a la represión de Abascal. Este personaje es un español peninsular que proviene de la provincia de Oviedo, en España. Él nació el 3 de junio de 1743 y no solo es importante por el papel que desarrolló o desempleó para contrarrestar a las fuerzas libertadoras, sino que de cierta forma fue un personaje relevante por el tipo de mandato que llevó dentro del virreinato peruano. Este noble político militar se ganó su papel en los libros de historia, y los cronistas españoles narran muchas de las cosas acerca de él. El papel de las mujeres fue fundamental para la guerra por la independencia. Ellas trabajaban de espías enviando mensajes. También habían rabonas que fueron fundamentales para el ejército, pues los acompañaban a batallas y los atendían como enfermeras. Se convirtieron en heroínas calladas que trataban de informarse sobre los planes realistas y contribuían en labores de inteligencia. Rosa Campuzano nació en Guayaquil el 13 de abril de 1796, pero desarrolló un papel importante en Lima, ya que era una espía a favor de los criollos, sobre todo a los independentistas. Un chisme histórico que podemos aportar a este personaje es que entabló una relación con San Martín. Además, su rol más importante fue el de establecer una relación con un general realista para brindar información acerca de suministros o posicionamientos militares a los revolucionarios. Además, ocultaba a los ex realistas o a los ex militares por parte del virreinato dentro de propiedades de su pertenencia o la de su pareja, para luego unirlos al ejército de Huaura. En 1924, Simón Bolívar inició la campaña final por la independencia. Primero se enfrentaron con los realistas en la Pampa de Junín, en donde ninguno venció. Ambos bandos se dirigieron hacia el sur y se volvieron a enfrentar en Ayacucho, donde finalmente las fuerzas independentistas, al mando de Antonio José de Sucre, triunfaron y obligaron al virrey La Serna a capitular. Esta victoria marcó el final del dominio español en Perú.